Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a meternos ya en nuestro devocional del día de hoy y oramos juntos por la palabra de Dios hoy. Padre, yo te doy gracias por este tiempo devocional que podemos compartir juntos y te pido que bendigas tu palabra y que por medio de ella tú nos hables, nos ministres, nos enseñes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra a través de tu palabra. Te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. 2 de Corintios 4:16 dice así: Por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Es un pasaje que deja una gran enseñanza para nuestras vidas. Nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo físico, natural, con el correr de los años se va desgastando y es una consecuencia lógica. Los que ya tenemos algunos años nos damos cuenta que empiezan a aparecer dolores que antes no teníamos, ¿no? Y cuando uno va al médico, pregunta, bueno, la respuesta es, y la edad no viene sola, los años no vienen solos. Y es una consecuencia lógica. Ahora, la Biblia dice que de la misma manera que nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro cuerpo físico, nuestro ser interior necesita ir renovándose o se renueva de día en día. Y esta renovación es una necesidad. Es más, la renovación es una necesidad de toda la creación. La vegetación misma, la creación misma se va renovando. ¿Para qué? Para seguir existiendo, para seguir produciendo frutos, dando resultados. Necesita la renovación. Y el cristiano también necesita renovarse en sus fuerzas, necesita renovarse en su mentalidad, necesita renovar la unción, el aceite, la presencia de Dios en su vida. No es porque la presencia se agote, sino porque nosotros necesitamos cada vez más de Dios y tener siempre una relación con Dios, una relación constante, una relación íntima, fresca, que nos permite experimentarla día a día. Ahora, ¿cómo se da la renovación en el creyente? Y en el creyente la renovación se da por medio de la oración, en nuestro secreto, cuando experimentamos la presencia de Dios. La renovación del creyente será por medio de la palabra, cuando la leemos, la reflexionamos, la meditamos, la aceptamos. La renovación, se da en nuestras vidas a través de los servicios, de los cultos, cuando escuchamos una palabra y advertimos, vemos una realidad diferente a la que estamos viviendo, recibimos una palabra tal vez de ánimo, una palabra que tiene que ver con nuestras circunstancias, pero desde la óptica de Dios, hablando Dios, y la renovación se empieza a producir en nuestra vida, por la oración, por la palabra, por la congregación. Ahora, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque muchas veces nosotros necesitamos ser renovados y no lo percibimos a primera instancia. Y no nos damos cuenta el gran peligro de no renovarnos. Y yo creo que uno de los peligros más grandes de no renovarnos es cuando no nos renovamos, dejamos de crecer. Cuando el creyente no se renueva en Dios, cuando el creyente no va permitiendo la obra del Espíritu Santo, hay una palabra clave que lo define: se estanca. Y un creyente que se estanca es un creyente que deja de experimentar, de recibir las bendiciones, los beneficios de Dios, pero es un creyente que corre riesgo de ir apagándose cada vez más, aún hasta prácticamente perder su vida espiritual y terminar en una religión monótona, una religión rutinaria que no nos lleva a ningún lado. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo yo sé cuando un creyente necesita ser renovado? Bueno, hay algunas evidencias. Por ejemplo, nosotros necesitamos ser renovados cuando nos damos cuenta que sentimos cierta apatía o falta de hambre o deseo de las cosas de Dios. Cuando en mi vida hay falta
hay de deseo por las cosas de Dios, por la presencia de Dios, por servir a Dios, esa es una evidencia, la falta de deseo de que yo necesito ser renovado. Otra de las evidencias, que manifiestan que necesito ser renovado es la insensibilidad o la indiferencia a la presencia del Espíritu Santo. Cuando parece que Dios está haciendo algo terrible, o vamos a orar y si sentimos o no sentimos la presencia de Dios, no importa. Estamos en la iglesia y Dios está haciendo algo tremendo y nosotros estamos indiferentes, como en otra cosa, en otra sintonía, estamos ajenos a lo que está sucediendo. Esas son evidencias de que necesitamos ser renovados. Cuando nuestras actividades religiosas se vuelven rutinarias y las cosas las hacemos más por hacerlas que por experimentarlas, por vivirlas, nos damos cuenta que necesitamos ser renovados. ¿Cuándo más necesitamos ser renovados? Cuando perdemos el gozo, cuando el creyente pierde el gozo, cuando el creyente pierde la paz, cuando el creyente pierde ese amor por las cosas de Dios. Nos damos cuenta, son evidencias que necesitamos ser renovados. Una evidencia de una persona que necesita ser renovado, usted va a saber que una persona que necesita ser renovada es una persona crítica, es una persona que critica a los demás, critica a la iglesia, critica cómo se hacen las cosas, critica todo, critica todo lo que puede criticar. Y esa es una evidencia de la falta de renovación en nuestras vidas. Y yo le estoy hablando de esto porque a veces estas cosas están en nosotros y no las interpretamos como una falta de renovación y siguen en nosotros y se van estancando en nosotros y nos acostumbramos a ir a la iglesia pero a perder el hambre por las cosas de Dios. Nos acostumbramos a ser insensibles a la presencia del Espíritu, nos acostumbramos a hacer las cosas por rutina y esto no debe ser así. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, o nos enseñó, Juan el Bautista decía, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego es la pasión, ese fuego es la presencia, el poder de Dios. Y ese fuego necesita ser renovado. Una de las cosas que Dios había hablado a Israel, que el fuego debía arder continuamente en el altar. Pero para que arda el fuego necesita continuamente ser renovado, alimentado y cuidado. Ese fuego representa nuestra vida espiritual, que necesita ser renovada. Por eso hoy yo quiero que puedas prestar atención en esto y que puedas examinarte, no con tus pensamientos, no con tus ideas. La Biblia nos habla de que la palabra de Dios es un espejo donde nos podemos ver. Si yo te dijera, necesitas una renovación, y no sé, tal vez, pero si yo te digo, tu fuego se está apagando, has perdido hambre por la presencia de Dios, por las cosas de Dios, perdiste el entusiasmo hacia las cosas de Dios, estás insensible a su presencia, se te volvieron rutinarias las cosas, perdiste el gozo, perdiste la paz, estás crítico, estás alterado, enojado, de mal carácter. Esa es una evidencia que necesitamos ser renovados. Por eso a veces es bueno hacer un alto en el camino, y más que considerarme a mí mismo, es examinarme a mí mismo. ¿Cómo está mi vida? ¿Por qué? Porque el hombre exterior se va a ir desgastando a medida que pasan los años, pero el interior necesita ser renovado, porque mientras el interior se renueve, las conquistas van a seguir estando, la unción va a seguir fluyendo, las bendiciones van a seguir viniendo, independientemente del hombre exterior, independientemente de las circunstancias. Si el hombre interior se renueva, las cosas cambian, los nuevos tiempos de Dios vienen sobre nuestras vidas. Así que vamos a orar juntos por esto, para que Dios nos haga sabio y nos haga personas que empiecen a buscar y a experimentar día a día. El texto dice, día a día, la renovación de Dios. Por eso es tan importante la lectura de la palabra, por eso es tan importante tu oración, por eso es tan importante tu congregación todas las semanas, porque día a día tengo que experimentar algo nuevo de Dios. Oramos juntos por esto.
Padre, yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a ser personas sabias, entendidas, Señor, personas que no se dejen estar, personas que mantengan el fuego encendida, personas que conserven la comunión con el Espíritu, personas que se renueven en su mentalidad, en sus fuerzas, en la unción. Padre, ayúdanos a ser un pueblo que viva tu presencia, que viva en la llenura del Espíritu Santo, porque eso va a hacer que grandes bendiciones sean soltadas sobre nosotros. Te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré.